Alien Covenant, en un principio llamada Alien Paradise Lost, fue la secuela directa de Prometheus y, en palabras del director Ridley Scott, sería la segunda parte de la trilogía de precuelas de su película Alien el octavo pasajero. La nave colonial Covenant se dirige al planeta Origae 6, donde hay altas posibilidades para el desarrollo de la vida humana. Durante el trayecto, una onda de radiación neutrónica daña la nave, provocando la muerte de varios colonos. Con las reparaciones detectan una señal de radio de origen humano procedente de un planeta cercano y deciden bajar a investigar. Allí se encuentran con el androide David, único superviviente de la nave Prometheus. La tripulación de la Covenant descubrirá el oscuro secreto que oculta David y por qué han sido llamados por este. Aunque el xenomorfo no debía aparecer con la forma que todos conocemos en esta película, al final Ridley Scott cedió ante el estudio con una de las decisiones más controvertidas de la película y que menos gustó a los fans, tal y como se desarrollan las explicaciones que otorga esta cinta. Alien Covenant no fue un fracaso en taquilla, pero no recaudó lo mismo que su predecesora y se produjo en el momento en el que Disney compró los estudios 20th Century Fox, con lo cual no se sabe nada del cierre de esta trilogía de precuelas de Ridley Scott, que debería llamarse Alien Awakening. Muy buenas, bienvenidos a la Alien Week. Llegamos a la última película de la saga Alien y por eso contamos con un tipo polifacético, Marc Balaguer, actor de doblaje, guitarrista, escritor. Bueno, yo quizá hubiera empezado por decir lo que no hace y me hubiera ahorrado un tiempo. Muchas gracias, Marc, que además estás dedicándole muchísimo contenido en tu canal a Alien. Lo vais a tener aquí debajo en la caja de comentarios el canal de Marc, porque os lo recomendamos muchísimo, tanto desde el universo como desde el Museo Alien. Pues, ¿qué tal? Encantado de participar en la Alien Week, la verdad. O sea, ¿cómo no voy a decir que sí a hablar de Alien? Que me flipa, me alucina. O sea, ya se nota con la locura que estoy haciendo en YouTube, que no paro de subir vídeos de Alien, monotema total, pero es que me encanta, me encanta. Además has Y, aceptado el reto, Marc, de bailar con la más fea o con la más controvertida, que es Alien Covenant. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, pues sí, sí. Y de mi presentación, lo que te tengo que decir es que ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y, y, bueno, pues ya sabes, uno no es bueno nunca en todo si hace de todo. Pero bueno, no puedo parar, no puedo parar. La No verdad es puedo que parar. Hay que hago ser. muchas cosas. Muy Sí, bien, sí, sí, Marc. sí. Pues vamos a hablar un poquito de Alien Covenant, secuela directa de Prometheus, en este giro de rumbo que metió Ridley Scott, como diciendo, Alien es mío y yo voy a hacer la precuela, que voy a recuperarla. Y bueno, pues tuvimos un giro al transhumanismo, tuvimos un giro también con esa hipótesis de Eric von Däniken, ¿no? De los dioses astronautas y demás. Y claro, después de Prometheus se quedaban muchas incógnitas. Y bueno, ¿qué es lo que... ya sabíamos que Prometheus fue un éxito en taquilla, la verdad. Sí, fue bien, fue bastante bien. Tuvo una recaudación muy buena y claro, a partir de ahí Ridley Scott dijo, voy a hacer dos películas más para completar mi trilogía de lo que son las precuelas y en un principio esto se llamaba de otra manera, ¿no? Alien Covenant, ¿no? Mark.
Exacto, sí, a ver, Alien Covenant, lo que pasa con Alien Covenant, que es que para empezar, o sea, a mí me hace sentir ira. La primera sensación que me da es ira, es rabia, ¿no? Porque Alien Covenant es un poco la película que pisó a la Alien 5, Alien 3, básicamente de Neil Blomkamp, que Sí. ya estaba en proceso de realizarse, era una cosa paralela a Prometheus y, y que Ridley Scott dijo, no, 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 soy yo el que hace películas de Alien y ahora va la secuela de Prometheus. Entonces, ni Alien 5 con Sigourney Weaver ni nada, ¿no? Porque en En esta caso, Alien 5, Mark, eh, ya teníamos unos bocetos y además, además un director muy solvente como Neil Blomkamp, viene de sí, Distrito 9, Chappie, Elysium, bastantes películas que nos dan a entender que el tío del tema de ciencia ficción controla y sí, además lo rueda muy bien, ¿no? El tema de la acción también. Y claro, además eran dos películas que decían, no, no me han gustado Alien 3 ni Alien Resurrection, se las zumba por alguna manera. sí, Y aunque sí. decimos Alien 5, iba a ser una continuación después de Aliens, ¿no? Porque Sí. recuperamos dos personajes que en Alien 3 pues no gustó mucho su muerte, ¿no? Claro. Primera. Claro, claro, o sea, el inicio de Alien 3 era completamente disruptivo, o sea, se cargaba personajes importantísimos de Aliens el regreso, Mm. como eran el El cabo soldado, el Higgs. cabo, el cabo Hicks Mm. y Newt y la niña, que era parte de la trama de la segunda película, es salvar a Mm. la niña y luego fíjate lo que le hacen, ¿no? Entonces, claro, pues yo entiendo que Alien 3 y Alien 4, que además pues, no fueron recibidas con mucho cariño, Mm. pues bueno, pues llega el Neil Blomkamp y dice, yo voy a intentar dar justicia al final que dejó James Cameron. Pero bueno, Ridley Scott le pisó eso y dijo, no, 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 olvídate, porque ahora va Alien Covenant. ¿Y qué pasa con Alien Covenant? Bueno, pues que intentó ser dos películas al mismo tiempo Mm. y no consiguió, pues un poco como yo, que es que el que mucho abarca no poco aprieta, pues, pues, pues intentó ser dos películas al mismo tiempo y claro, pues le salió una secuela de Prometheus horrible porque o sea, no hacía el papel de secuela como tocaba, no Mm. respondía a lo que tenía que responder, no continuaba los personajes de Prometheus. Bueno, a David sí, a David lo continuó bastante bien, pero claro, a la doctora Shaw, que era la gran protagonista de Prometheus y un personaje prometedor, pues se lo fundió, pero de la peor manera posible, ¿no? En off. Entonces, claro, luego la otra película que intentaba ser Alien Covenant era ya una película de Alien pareciéndose a la estela del octavo pasajero, pero claro, eso era imposible porque la forma en la que hicieron la película no podía tener el legado de la Mm. película de En 79. un principio iba a llamarse Alien Paradise o Paradise Lost, ¿no? Sí, Paraíso efectivamente, Perdido. sí. En origen se supone que era eso porque en origen iba a ser una secuela de verdad de Mm. Prometheus. Porque de hecho, y esto lo he visto en mis vídeos en el canal, que la gente normalmente que responde va en este sentido, ¿no? Que lo que gustó de Prometheus precisamente fue lo que no tenía nada que ver con Alien, ¿no? Claro, Con estos claro. dilemas con la creación, Mm. con los ingenieros, De con hecho, en el anterior programa que hemos hecho sobre Prometheus, hemos llegado a una especie de consenso de qué gran película de ciencia ficción, qué mala sí, película de la saga del Alien, universo ¿no? Alien. Sí, Claro. sí, sí. Claro, claro. De hecho, es que, o sea, si yo fuera Ridley Scott y pudiera viajar atrás en el tiempo, volvería a hacer Prometheus eliminando cualquier Claro. referencia al universo Alien y haciendo una película sobre la búsqueda de los creadores de la vida en el planeta, ¿no? O sea, está muy bien. Pues una vuelta de tuerca así muy conspiranoica, muy Anunnaki, ¿no? Que Ujú. está muy de moda esa propuesta estuvo muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, si de pronto unes esa idea, que es muy interesante, con el universo Alien, con meter debajo del mítico Space Jockey, ¿no? Que mola ese misticismo que tiene, ¿no? Esa nave de LV-426, cuánto tiempo lleva estrellada ahí, ese fósil que vemos, que a todas leguas es un fósil, ¿qué le pasó? Le reventó el pecho, es decir, que lo impregnó un alien, pero ¿qué le pasó? Parece un fósil, tiene cara, ¿no? Y de pronto descubres que todo eso es un casco, ¿no? Y que todo eso, hay dentro una persona gigantesca, ¿no? Para mí eso le quita todo el fuelle a la escena del 79, ¿no? De, Mm. de-
del Space Jockey. De hecho, en los Entonces, cómics, aunque no es canónico, Mark, teníamos esa forma sí, del sí, Space cierto. Jockey elefantoide, ¿no? Cierto, sí, sí. Y de hecho, esto no tiene nada que ver, pero en El Hombre de Acero de Zack Snyder Mm. se hizo una referencia brutal a los Space Jockey porque los trajes Las kryptonianos de armaduras, los sí. malos tienen ese aspecto, ¿no? Total, que acaba Prometheus y los que vimos Prometheus y nos gustó, casi que peleábamos un poco, decir, pero ¿para qué me la haces de Alien si lo que me estabas contando estaba bien, ¿no? Y además que dejaba más incógnitas que resolvía nada. Era como Por un... supuesto, por supuesto. O sea, salías de Prometheus diciendo, pero el líquido negro, ¿qué tiene que ver con los xenomorfos? ¿Es Claro. antes el líquido negro o es antes los xenomorfos? ¿Existen los xenomorfos en este universo o no existen? ¿Ese xenomorfo final que sale ahí, qué papel tiene? ¿Va a hacer algo? Te quedabas. Además, luego, y las grandes preguntas interesantes de la película, que eran, pues, ¿por qué los ingenieros destruyeron, que querían destruir a la humanidad? Todo esto, ¿no? Eso eran las grandes preguntas que esperábamos resolver en la secuela de Prometheus, que se supone que era Paradise Lost, Alien Paradise, Alien Paradise Lost, el nombre que tuviera, pero ahí hicieron caso a algunas críticas que recibió Prometheus, algunas que iban en el sentido de queríamos aliens, queríamos xenomorfos y no los teníamos. Así que lo que decidió la productora y Ridley Scott fue decir, vale, pues haz una secuela de Prometheus, pero ya vírala rápido al tema xenomorfos, ¿no? Y al tema gente reventándole el pecho o con los neomorfos que le salen por la boca y todo el rollo, o por la espalda, que esa escena está muy bien. Y claro, pues eso lo que decía, le salió una mala secuela de Prometheus y una mala precuela de Alien, porque además tampoco tenía un final también bastante disruptivo y muy abierto. O sea, era como que continuaba todo el rato sin resolver las cosas y el tratamiento que le dio a los ingenieros y a la ciudad de los ingenieros fue ridículo, fue insultante. Entonces, Sí. te quedabas mal cuando acababas la peli. Además había una cosa muy extraña que era como las... No sé si concordarás conmigo, pero las cosas más interesantes de Alien Covenant la habían hecho en una especie de cortitos de 5 minutos que los habían emitido por YouTube o no Sí, los habían emitido o nadie nunca había visto, como la sí, destrucción del planeta a los ingenieros, lo que pasó con Elizabeth Shaw. O sea, sí. ¿cómo no metes esas cosas en la película, que eso es lo más Claro, interesante? es que esas escenas que yo creo que las rodarían en su momento como parte de la peli, no creo que las rodaran ya con la intención de que Hmm, fueran clips en YouTube como introducción a la película, vamos, lo dudo bastante. hmm. Eso estaría dentro de la peli, pero ya te digo, luego en postproducción y en montaje de la película, seguramente el propio Ridley Scott o la productora le dijo, no, quítame tantas cosas de Prometheus que la gente quiere aliens, no la hagas tan larga, porque eso es fundamental también, la duración de la película limita mucho. Hmm. Y claro, pues dirían, no, esto lo quitamos y lo aprovechamos y lo ponemos en YouTube. Pero claro, eran escenas chulas porque veíamos la nave de los ingenieros en el espacio, veíamos cómo Elizabeth Shaw miraba mapas y reparaba a David, ¿no? Esa un poco de relación que se quedaba un poco con David y Shaw. Y claro, y luego veíamos la llegada al planeta de los ingenieros y ya, digamos, el momento en el que David mata a todos los ingenieros, eso ya estaba dentro de la peli, era un flashback de la peli. Pero claro, es que eso era lo interesante. Claro. Entonces, en la peli pasa un poco por encima y dices, y ya está. O sea, te has cargado todo el lore que estabas creando, lo has ventilado completamente. Y luego, además, los personajes de la película, los humanos, empatizas un poco con ellos porque no están bien trabajados Por a no nivel decir guión. nada, ni siquiera con la Claro, protagonista. Creo que exacto, el único con el que es con David, ¿no? Por ser Michael Fassbender y poco más. exacto. David es el personaje más interesante. Diría que el segundo es Walter, que también Claro, es que es el Michael mismo. Fassbender. Sí, sí. Y luego te diría que incluso el capitán de la nave, que Mm. tiene esa componente que tenía Shaw con el tema de la fe y el tema de si esto está pasando es por algo. Pero poco más, no tenía mucha chicha esos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que los personajes tampoco actúan de una manera lógica, porque llegan a un planeta donde se asombran porque hay trigo plantado, pero que es normal, es lógico, me parece lógica esa escena, pero luego cuando llegan a una ciudad que parece humana de la antigua Grecia, llena de cadáveres que parecen humanos, nadie dice nada. No, esto es normal, ¿no? Esto sería una colonia de Weyland, puede ser, pero ¿qué dices, tío? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Sí, Entonces, de todos claro, modos, en esos tiempos todavía Weyland, creo,
o sea, como estamos hablando de una precuela, Sí, todavía sí, no está haciendo Weyland colonias Yutani todavía. no estaba terraformando ningún tipo No, de otros no, sistemas. no, yo creo que no. Yo en ese momento está intentando, pues eso, colonizar otros planetas, Claro, ¿no? Todavía no claro. está en esa fase de colonizar tanto, ¿no? Pero sí, sí, es una peli, pues eso, pues que insultó todo lo interesante que generaba Prometheus Mm, y intentó meterse ya en universo alien con huevos, con facehuggers y con un xenomorfo llamado protomorfo, ¿no? Que era un poco una evolución todavía tardía del Big Chap, pero lo hicieron mal porque además esto de que se entiende en la peli de que es David el que realmente ha dado forma y creado al xenomorfo, por lo tanto el xenomorfo solo existe como 20 años antes del octavo pasajero. Estás viendo la película y dices, no me creo que me estés diciendo esto, Ridley Scott. No me lo creo, no me lo creo. Luego tenemos algún actor carismático como es Danny McBride, ¿no? Sí, Con Tennessee, sí, pero es que sí. hay una de las cosas de esas decisiones que tampoco entiendo, que es el tema de James Franco, que es Uy, el uy, uy, novio uy. de la protagonista, Qué mal, ¿qué qué ocurre mal, qué mal. o sea, si vas a tener a James Franco, ¿por qué solo le tienes para quemarlo? Sí, sí, completamente. Yo creo claro, aquí pasan muchas cosas. Pasa que la promoción de la peli incluye en el reparto a James Franco, entonces eso Claro. ya es un reclamo. Y yo creo que como James Franco y Danny McBride son muy colegas, o eran Mm. muy colegas, pues yo creo que Danny McBride estaba en el proyecto y como que lo medio enchufó, diciendo, pues haces un cameo y te va a pasar esto ya, porque tú mueves un poco cierta trama, ¿no? Del miedo de meterse en las cápsulas y todo el rollo. Y ya está, ¿no? Y aceptó eso y grabó algunas escenas que se quedaron fuera de la Sí, sí, película. sí. Es que Pero hay un claro, montón de decisiones que de verdad yo casi personalmente no todas. comprendo. Yo o sea, me quedaría con pocas decisiones en esa película. O sea, me Mm. quedaría con el rollo, con el rollo de que le sale por la espalda, por ejemplo, el neomorfo. Eh, y sobre todo David. David y lo que pretende, ¿no? Que pretende, o sea, pretende destruir a sus creadores y a los creadores de sus creadores Mm. y quedarse él como el máximo creador y tiene ese complejo de mediocre, ¿no? De decir, yo Muy, puedo hacer muy todo lo que bien me visto, dicen que no puedo hacer, ¿no? claro. Bien, pues bien, me parece guay. O sea, es una evolución lógica Mm. de la primera peli, de Ya que lo ha Prometeo. sacado Mark, creo que vamos a ir bueno, con lo más controvertido de Alien Covenant, que hasta entonces dices, bueno, pues una película intermedia. eh, ya veremos con la tercera qué es lo que pretende al final Ridley Scott, ¿no? Pero claro, llegamos a un momento en el que se nos revela a David como padre de los xenomorfos. Yo no lo llegué a entender muy bien, la verdad. Pues sí, sí, eso, o sea, quiero decir, como no responden nada de las preguntas que nos hacemos en Prometheus, como por Mm, ejemplo, en Prometheus cuando entran en ese templo y están las vasijas, mm, hay un mural donde hay un xenomorfo en una pose muy Cristo. mm. Y es un xenomorfo, o sea, no hay ninguna duda, es un xenomorfo, eso que hay ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el líquido negro, como vemos, tiene unas propiedades parecidas a lo que conocemos del xenomorfo, que te impregna, que luego te sale algo de dentro, que te muta, ¿no? Y al final descubrimos que con toda esa cadena extraña de sucesos aparece un xenomorfo, ¿no? Yo lo que entendí cuando vi Prometheus la primera vez fue que el líquido negro está extraído de los xenomorfos, de alguna manera, o sea, los ingenieros encontraron a los xenomorfos o los crearon y de los xenomorfos extrajeron esa herramienta para crear y destruir, ¿no? Mm. Con la que basan esa religión que tienen, ¿no? De crear y expandir la vida, ¿no? Y guiarla. Pero claro, esas cosas te quedas ahí como en la duda de, bueno, pero vale, el líquido negro va a los xenomorfos y acaba llegando a los xenomorfos, ok. Pero simplemente Ridley Scott es como si fuera un fan de Prometheus haciendo la secuela sin ser Ridley Scott. Claro, Entonces hace la creación del xenomorfo a manos de David. Y dices, pero no puede ser. O claro, sea, es que no encaja. una cosa, porque hay gente que dice, no, es que en realidad en la novelización de la película, la novelización de Alien Covenant, se da a entender que cuando David explica un poco cómo crea esa especie, ¿no? ese hijo suyo, Mm. dice que ya encuentra allí en el planeta huevos, ovomorfos, disecados, ¿no? Que ya encuentra una prueba de que ese bicho existe y mediante sus experimentos intenta replicarlos y llegar a su propio bicho, ¿no? Claro, Mark, Eh, pero, o sea, estás diciendo que esto lo hace una novela. Entonces,
Claro, que a mí no me sirve. A ¿Por mí qué no me se sirve. tiene que hacer en una novela cuando te lo tiene que hacer la propia película? O sea, el fan de Alien no, o sea, tú ves eso y tú entiendes que ha sido David quien lo crea. Entonces el debate, claro, por Claro, claro, supuesto está claro. ahí. Entonces Claro, que claro. luego lo quieras arreglar con una novelización y demás y decir, bueno, es que no, en realidad solo estaba replicando, claro, Exacto. eso no te Pero sirve, fíjate, ¿no? fíjate si era fácil Hmm, cuando, que no es una cosa que arregle la película, desde luego, ¿no? Pero hmm. sería una cosita solo. Mira si es fácil que cuando está el David explicándole al personaje este de Demian Bichir, ¿no? No, de Sí. Bichir, el Billy Crudup, el capitán Ah, este, ¿no? el capitán, sí. Capitán, cuando está explicándole, pues mira, pues yo empecé a hacer experimentos, empecé a tal, y el líquido negro este es muy mutable, y entonces se mezclaba esto con lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Está el cadáver Hmm. de Elizabeth Shaw ahí sin tapar ni nada, que si te fijas en la escena lo ves, Sí, sí, sí. antes de que te lo revelen, dices, pero si está ahí, si está ahí. Y fíjate si era fácil que David en ese diálogo dijera, encontré notas de la especie que vivía aquí, de los ingenieros, Hmm. que encontraron una especie alienígena muy mutable de la que extrajeron su herramienta líquido negro y yo he querido aquí replicar lo que hicieron ellos. Fíjate si era fácil, porque así dejas abierto de que fuera de ese planeta hay xenomorfos y hay homomorfos y el origen de los xenomorfos se queda también un poco en el misterio y en el misticismo, ¿no? Pero no, la película deja claro que los huevos que hay allí, que tiene él allí en la cueva, son los primeros. Claro. Entonces Es el, vamos también con el final, porque ya dicho todo esto, se entiende todavía menos el final, porque claro, te llevas una nave de colonos para crear xenomorfos a un planeta deshabitado como es Origae 6. sí, 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 ¿Qué sí. sentido tiene? O sea, no. No tiene ningún sentido porque o sea, siguiendo la dinámica del personaje de David, lo que tenía que haber hecho es, voy a salir de este planeta, Mm. pero a donde me voy es a la Tierra. Claro, Y de camino a la Tierra voy a criar xenomorfos en esta nave y cuando llegue la voy a estampar contra la Tierra y lo voy a liberar. Y entonces voy a cumplir mi venganza. Voy a acabar de crear mi especie y además voy a destruir al ser humano en su cuna, que es la mm, Tierra, ¿no? Pero no, se va a Origae 6. Esto, pues lo deja Ridley Scott abierto porque quería hacer la tercera película, Alien Awakening, que se mm, llamaba, se sí, supone, que era una película donde se supone, con cosas que ha dicho él en entrevistas y tal, pues teníamos la convergencia de todo. Teníamos ingenieros, una última nave de Space Jockeys que llegaba a su planeta de origen y se encontraba el percal que había dejado David, mm, cogía a Walter, se lo llevaba, era como sabía, cómo se enteraba de los ingenieros que ha pasado, pues cogían a Walter y se lo contaba a Walter, ¿no? Y luego teníamos otra nave de humanos yendo a Origae 6 a ver qué pasa en Origae 6, porque algo ha pasado ahí, ¿no? claro. No se fían de David o lo que sea. Y David creando xenomorfos, incluso creando la reina en Origae 6. Y tenías como la convergencia entre David, xenomorfos, humanos y ingenieros, Mm, y acababa la película, según Ridley Scott, acababa la película con una nave de ingenieros marchándose de ese planeta llevando un cargamento de huevos, pero le explota el pecho al ingeniero que conduce, se estrella en LV-426 y ahí tienes la nave del octavo pasajero. y ahí Se se supone que fosiliza, será, ¿no? claro, exacto. Y pues, se fotiliza durante 20 años. O sea, tampoco mucho, Eso te iba a tampoco decir, mucho, hay un fósil, tampoco se mucho. fosiliza ahí muy, vamos. Eso es lo que se entendió de Mm, cosas que iba diciendo Ridley Scott de lo que quería hacer en su película 3, ¿no? sí, Es un poco lo que se entiende, ¿no? Luego había muchas teorías de si el ingeniero que vemos en la película de 79 al final era como David evolucionado, como David mutado de alguna manera, mm, y por eso Bigcha, por eso el Alien clásico tiene ese aspecto biomecánico, ¿no? Como robótico porque de alguna manera tiene algo de sintético, es que es muy difícil de decir eso, ¿no? Es como muy raro, ¿no? Entonces, no sé qué explicación iba a dar Ridley Scott, pero desde luego, viendo su trabajo en Prometheus y en Alien Covenant, tampoco era de esperar que resolviera todo. Entonces, claro. echamos de menos ese proyecto, porque al final Alien Awakening hubiera estado bien que lo cerrasen. Yo siempre digo en el Mm, canal que no hace falta que hagan una peli, ni siquiera una serie, que eso incluye muchos millones. Con hacer un cómic claro. cómic que resuelva lo que pasa en Origae 6,
Aunque no sea lo que queríamos, pero que lo O resuelva, una está peli de bien, ¿no? animación que es un poquito más barato y tampoco les cuesta Exacto, tanto. exacto, Es exacto. Disney ahora, ¿no? Porque, claro, Alien Covenant termina, bueno, recauda menos que Prometheus, pero aún así salva la papeleta porque Sí, dobla sí, la cubre gastos. recaudación. Cubre Exactamente, cubre gastos, sí. gastos y demás, genera Mm, algún tipo de beneficio. Y claro. claro, lo que pasa es que cuando viene Alien Awakening, pues justo Disney compra 20th Century Fox y el Sí, universo Alien se queda ahí junto con el de Predator hasta que, bueno, sale Predator Prey y lo parte. Y sí. ni siquiera tenían confianza porque no No, la no. estrenaron en cine, Iba pero... para cines, pero la relegaron a Disney Plus por miedo a que se estrellara en taquilla. Pero te digo una cosa, igual se hubiera estrellado en taquilla. O sea, quiero decir, Claro, estamos ahora en una época en la que la gente, o sea, una película se estrella en taquilla hoy porque la gente no le da una oportunidad y a los 2 meses lo peta en la plataforma. Lo peta que es la más vista durante 3 meses. sí, sí, sí. Y dices, pero la gente también es un poco especialita, ¿no? Porque, joder, dale una oportunidad en el cine, pero bueno, ahí ya podemos entrar en el precio de las entradas y todo el rollo. Claro. Pues, hay muchas explicaciones, ¿no? De por qué la gente va menos al cine. Pero claro, sí, compró Disney Fox, que ahora es 20th Century Studios, y claro, paralizó Alien Awakening, pero también te digo una cosa, yo creo que tiene motivos para paralizar Alien Awakening Disney cuando compra Fox, porque Mm. dice, Prometheus funcionó bien, más o menos, Alien Covenant ha salvado la papeleta, pero justita, la gente está muy descontenta, es que ya no solo la taquilla, es que la crítica reventó a Alien Covenant, con razón. Mm. Entonces Disney dice, pues no, tío, no, vamos a dejar descansar al xenomorfo y al Predator y ya como bienes que tienen ellos, pues ya los explotaremos en el futuro. Sin embargo, ahora nos encontramos con Alien Romulus, Fede Álvarez, un director más que solvente, domina Sí, mucho el tema del terror y demás. Parece como una especie de vuelta a los orígenes de Alien el octavo pasajero, ¿no? Pero sí, para esta nueva generación, con estos claro, chicos que van a ir a robar cobre a una nave. Me gusta total, mucho total. el tema ese. Pero que Sí, la verdad es que se ve muy bien y nuestros compañeros del Museo Alien han podido ver 25 minutos de la película y les ha flipado qué muchísimo. suerte, Sí, qué sí. guay. Les ha flipado muchísimo, así que pinta bien, la cosa pinta bien. Y luego Sí, además vamos a tener Alien Earth, que es una serie, sí. entonces, bueno, por ahí viene la apuesta. Y ya dicho esto de que vamos a tener Alien, ¿crees, Mark, que vamos a ver Alien Awakening? Porque, bueno, por lo menos para cerrar esas precuelas, ¿no? Porque parece ser que en Alien Romulus... y lo que es la nueva línea de Alien de Marvel y de Disney se están teniendo en cuenta Alien el octavo pasajero, Alien el regreso, Mm, incluso Alien Isolation, el videojuego, que por eso lo traemos aquí en la Alien Week, que se sí, están bueno. teniendo en cuenta Prometheus, se está teniendo en cuenta Alien Covenant, pero de Mm. Alien 3 y Alien Resurrection nadie quiere saber nada. Por no hablar de Ya, ya, AVP, que eso ya ya. es, como Claro, claro, como ha claro. definido algún compañero aquí, es un what if Claro, claro. de la A ver, saga, ¿no? yo diría que salvo Alien vs Predator 1 y 2, todas son canon, o sea, incluyendo 3 y 4. ¿Y por Hmm, qué digo esto? Pues porque nadie se va a aventurar a hacer algo posterior con Sigourney Weaver. Se intentó con Nate Blockman, no salió hmm, bien y yo creo que eso no lo vamos a ver nunca. claro. Bueno, igual sí, igual Sigourney Weaver Oye, se en anima y estos hacen. tiempos que estamos, No, no, que sí, te sí, meten nunca un se sabe. Indiana Jones con CGI que te lo, Sí, 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 como en sí, la sí. última Es Harrison Ford cierto, y es demás, cierto. no Sería, se puede uno, sería muy claro. cara la peli, pero sí, yo no sé, es verdad que Alien Romulus parece que va a tener bastante respeto a Prometheus y Alien Covenant, Mm, porque primera la produce Ridley Scott y segunda, por lo que se ha dicho o por lo que se ve en los trailers, parece que incluso podremos ver el líquido negro. O sea, mm, parece que en la película van a encontrar a Big Chap, al alien clásico, ¿no? Lo van a sí. encontrar por el espacio, van a experimentar con él y a raíz de esos experimentos van a extraer el líquido negro con el que fabricarían nuevos facehuggers. Eso parece que va a pasar en la peli. Igual luego la vemos y es diferente, Nos han pero avisado, Mark, nuestros sí. compañeros de Museo Alien, no pueden decir nada, pero que va a haber muchos guiñitos de la saga. Ojito, ¿eh? No, Que claro, estemos eso está atentos, claro. o sea, el Está hype va a claro. subir. Eso está claro que va a haber muchos guiños y va a ser, lo he dicho en un vídeo que he subido esta tarde, que una cosa es segura, la película va a estar homenajeando Mm, constantemente a las clásicas, sobre todo a Alien y a Aliens, ¿no? mm, Y en menor medida yo creo que también a Prometheus. Alien Covenant no creo que, porque no hay
casi nada que homenajear ahí, pero a Prometheus sí que yo creo que podrían, que con el líquido negro y eso sí que habrá algo, ¿no? Aunque no entre en el detalle y no mencione que ese líquido negro lo tenían antes una especie primigenia de no sé qué, eso nada, eso no va a salir nada. Pero que el líquido negro sea como una especie de como el gen del alien, la sangre del alien, sin tener en cuenta el ácido, yo creo que algo de eso sí que va a haber. Fantástico. Pues aquí esta es nuestra opinión de Alien Covenant. Muchas gracias, Mark. Ha sido un placer hablar contigo. He aprendido muchísimo sobre Covenant y creo que los que nos están viendo igual. Y bueno, ya nos queda un debate antes de ver Romulus, que yo estoy ya deseando. Supongo que tú también, Mark, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, dejarnos también vuestros comentarios, qué opináis de Covenant, a ver qué os parece. Y nada, seguir a Mark, por favor, en su canal, porque va a hacer muchísimo contenido de Alien. Y seguimos en la Alien Week con el debate. Y luego, pues ya tendremos también, después de vista la película, un debate con y sin spoilers de lo que va a ser Alien Romulus. Así que aquí seguimos con Alien. Muchas gracias, Mark. A ti, a vosotros. Encantado. Hasta luego, seguimos con la Alien Week, chicos. Este es Luis, este es Vicens, este es Carlas y este soy yo. Todos tenemos familia, trabajos, vidas, pero también tenemos sueños. También teníamos ahorros, pero ya no. Este es el sueño de Luis. Un espacio alucinante donde reproduce a la perfección escenarios de las películas de Alien. Un lugar repleto de arte, estatuas y piezas originales de las películas para tener una experiencia completamente inmersiva. Pero ¿qué pasa con los sueños? Que crecen, se expanden y se contagian. Así que entre los 4 hemos comprado un local para hacer el museo más grande y mejor. De momento solo tenemos el escaparate y el logo que ha hecho Carlas. El resto del futuro museo está así. Lo que se nos viene encima es importante. Tenemos que hacer obras, construir los decorados. Hay que levantar un nuevo museo 5 veces más grande desde cero. Tenemos trabajo para rato, pero nos sobra la ilusión y las ganas. No os pedimos dinero, de momento, pero sí que nos sigáis en el Museo Alien, que lo compartáis y que le deis difusión. Ayudadnos para seguir soñando y crear el primer museo de ciencia ficción de España. Muchas gracias.